En el recíproco es al revés. La madre tiene ojos blancos y es homocigota para el color de ojos blancos, y el padre tiene ojos rojos y es hemicigota para ese carácter. Las gametas de la madre van a ser todas iguales con el alelo recesivo. Las gametas del padre van a ser mitad con el alelo dominante y mitad con el cromosoma Y. Cuando esta gameta se una con esta, me va a dar origen a hembras heterocigotas, pero de ojos rojos, porque tengo un alelo dominante. Y cuando esta gameta, que lleva el alelo recesivo, W, se una con esta gameta que lleva el cromosoma Y, me va a dar origen a machos de ojos blancos, machos hemicigotas de ojos blancos. Cuando dejemos que esta F1 se cruce entre ellos para dar origen a la F2, vemos que la hembra nuevamente vuelve a producir gametas con el alelo recesivo y gametas con el alelo dominante, y los machos tienen ahora gametas con el alelo recesivo y gametas con el cromosoma Y. ¿Qué me aparece en mi descendencia? Hembras homocigotas, pero de ojos blancos. Si se acuerdan en el anterior, las hembras homocigotas tenían ojos rojos. Me aparecen las hembras heterocigotas de ojos rojos y me vuelven a aparecer machos de ojos blancos y machos de ojos rojos. Entonces, a los dos cruzamientos yo los tengo que analizar de manera comparativa. Si bien en el cruzamiento anterior los fenotipos, las frecuencias de los fenotipos que observábamos coincidían con las frecuencias fenotípicas observadas por Mendel, al hacer el cruzamiento recíproco, vemos que cambia. Ya la F1 no es más 100% roja y la F2 tampoco se ajusta a la frecuencia de 3/4 1/4 observada por Mendel. Entonces, estos cruzamientos recíprocos nos permitieron identificar este carácter ligado al sexo. Sabemos que está ligado al sexo porque al hacer los cruzamientos recíprocos, la F1 da diferentes resultados y en las F2 también veo diferentes proporciones. ¿Hasta acá se entendió? ¿Qué tengo acá? Por lo menos, no tengo ningún comentario, sí, todos dicen que sí. Sí, profe. Ok. Esto, acuérdense que dijimos recién que la mosca tiene el mismo sistema de determinación sexual que los mamíferos, XX y XY. Esto mismo ocurre con los caracteres ligados al cromosoma X que tenemos nosotros o que tiene cualquier otro mamífero. Ahora vamos a ver un esquemita. Sí. Acá me preguntan si podés explicar de nuevo cuáles son hemicigotas y homocigotas, la diferencia entre un hemi y un homo. Los genotipos, a ver, acá. Esta hembra que tiene dos cromosomas X, que además tienen alelos iguales, fíjense acá tengo el alelo W y en el homólogo tengo el alelo W. Esta hembra es homocigota recesiva para el alelo que determina el color de ojos. Voy con las hembras primero. Esta hembra que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo es una heterocigota. Me voy al anterior. Y esta hembra que tiene los dos alelos dominantes es homocigota dominante para ese carácter. Las hembras tienen dos cromosomas X, por lo tanto pueden ser genotípicamente homocigota dominante, heterocigotas o homocigotas recesivas. Los machos tienen solo un cromosoma X,
y el otro cromosoma sexual es el Y. Por lo tanto, los machos van a tener un solo alelo para el color de ojos. Y ese alelo va a ser el dominante, y en ese caso será un hemicigota dominante, porque tienes un solo cromosoma X. O puede tener el cromosoma X con el alelo recesivo, y en ese caso será un hemicigota recesivo, porque le tocó el alelo que determina el color blanco. Entonces, los machos solo van a ser hemicigotas dominantes o hemicigotas recesivas. Las hembras pueden ser homocigotas recesivas, pueden ser heterocigotas y pueden ser también homocigotas dominantes. ¿Se entendió mejor ahí? ¿Era esa la duda? Sí, esa era la duda. Ok. Bien, gracias. Profe, una consulta. Sí. ¿Y en los gatos, cómo sería que solamente las hembras tienen 3 colores? En los gatos, las hembras tienen 3 colores. Bueno, porque me voy para acá, de nuevo. Imaginemos. Además, esto tiene que ver, además de estar ligado al sexo, se tienen que acordar de los mecanismos de regulación que vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la heterocromatinización del cromosoma X? Hola, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan que dijimos que, vamos sobre este ejemplo, fíjense, esta hembra tiene 2 cromosomas X y tendría potencialmente la posibilidad de obtener productos de este cromosoma y de este cromosoma también. Mientras que los machos tienen un solo cromosoma X, por lo tanto tendrían la mitad de los productos de una hembra. Este tiene 1, este tiene 2, esta produciría el doble de cualquier producto que codificaran los genes que se encuentran en estos cromosomas. Entonces, la heterocromatinización, ¿qué es lo que hace? Condensa uno de los cromosomas, lo condensa. Esto, estamos hablando del color del gato, Lo hacemos sobre este ejemplo por el dibujito de los cromosomas, pero estamos hablando del color del gato. Al azar, mientras se va desarrollando el cigoto para transformarse en un gatito, se van condensando e inactivando cromosomas X. Y puede ser que en algunas células se inactive. Vamos con el heterocigota. En algunas células se va a inactivar el cromosoma que lleva el alelo que produce el pelo naranja. Entonces, se va a expresar el otro alelo y me va a producir pelo negro. Y en otra línea de células se inactiva el que produce el pelo negro y se expresa el que produce el pelo naranja. Entonces, el fenotipo manchado de las gatas tiene que ver con eso, con la expresión alternativa de un alelo o del otro, dependiendo cuál es el que quedó activo y cuál es el que está inactivo. El manchón de pelos que yo vea naranja, puedo suponer, puedo inferir que tiene activo ese cromosoma y que el otro cromosoma está inactivado. A donde vea pelo negro, al revés, está activo el cromosoma con el alelo que da pelo negro y el cromosoma que tiene el alelo para pelo naranja quedó inactivado. En la parte de recursos de la clase esta, hay un video, creo que se lo subí al videito. Si no lo subí, lo voy a buscar de nuevo. Está ahí justamente explicado con el ejemplo del gato, la herencia ligada al sexo. Así que les recomiendo que lo vean también. ¿Les quedó claro? ¿Respondí tu pregunta? Sí. ¿Sí? Y Sí, otra profe, cosa. gracias. Fíjense que en este punto estamos hablando de caracteres ligados a los cromosomas sexuales y cómo se heredan, y al mismo tiempo lo estamos relacionando con un proceso de regulación de la expresión.
Fíjense cómo vamos conectando los temas. Estamos hablando de dos situaciones diferentes involucradas en un patrón de herencia. ¿Sí? Esta sería la idea de cómo tienen que ir viendo los temas, ir relacionándolos unos con otros, integrándolos unos con otros. Estamos hablando de caracteres que se ubican en los cromosomas X e Y y además repasamos procesos que regulan la expresión de ese cromosoma X que en las hembras está 2 veces y en los machos está una sola vez. Acá la siguiente diapo quería mostrarles cómo se harían los cruzamientos, pero ahora con las aves, que dijimos que el sistema es al revés. El homogamético es el macho, que tiene 2 cromosomas Z, y el heterogamético es la hembra, que tiene un cromosoma Z y un cromosoma W. El análisis es exactamente igual al que hicimos con el sistema XXXY, y el carácter en este caso es el plumaje. El plumaje bataraz es dominante sobre el plumaje negro. Si yo cruzo un macho homocigota dominante por una hembra hemicigota negra, en mi F1 el 100% de los individuos va a ser de plumaje bataraz, sean machos o sean hembras. Y al permitir que estos individuos se crucen y se genere la F2, veo que se agregan de esta manera. 3 individuos van a ser de plumaje bataraz y un individuo de plumaje negro. Hasta acá las proporciones se mantenían como las habíamos visto al principio. Pero en el cruzamiento recíproco, al cruzar un macho homocigota negro por una hembra hemicigota bataraz, las proporciones fenotípicas de la F1 cambian. Me sale 50% de individuos de fenotipo bataraz y 50% negro, que al cruzarlos me vuelve a dar esta segregación. El análisis es igual que el anterior, solo que ahora el macho me va a producir gametas con el cromosoma Z, la hembra me va a producir gametas con Z y gametas con W. El macho es el homocigótico, dije bien, homogamético, perdón, y la hembra es la heterogamética. Los machos pueden ser homocigotas dominantes, heterocigotas u homocigotas recesivos, y las hembras van a ser hemicigotas dominantes, si sale bataraz, o hemicigota recesiva, si es negra. Quería poner el ejemplo de aves para que vieran, pero la manera de analizarlos es exactamente igual. Bueno, y este es un ejemplo de un carácter recesivo ligado al cromosoma X. ¿Cómo sería la herencia de ese carácter? Fíjense que en azul vamos a suponer que son los cromosomas normales, y en rojo está representado un cromosoma donde un gen lleva una mutación. Entonces, cuando el carácter es recesivo y está ligado al X, las hembras pueden ser portadoras, pero sanas, como este ejemplo. Cuando tengo un cromosoma normal y un cromosoma que lleva el alelo recesivo dañado, digamos, o mutante, la hembra puede ser portadora, pero sana. Pero fíjense qué pasa con el macho. Cuando el macho es el que tiene el alelo recesivo mutado, siempre va a estar afectado. ¿Por qué? Porque tiene un único cromosoma X, y como es el único cromosoma que tiene, esos genes se van a expresar sí o sí. Entonces, cuando el padre está afectado, le transmite a sus hijas ese cromosoma afectado, mientras que cuando la madre es la que tiene el cromosoma afectado,
se lo transmite tanto a las hijas como a los hijos. También en la página, en el aula virtual, subimos un videíto con algunos ejemplos que están bastante interesantes para que los vean y a lo mejor les ayuda a clarificar un poco cuando estén estudiando. Un ejemplo de patrón de herencia de un carácter recesivo ligado al X es la ceguera a los colores, es el daltonismo. Cuando la madre es homocigota normal, con visión normal, y el padre es daltónico, porque tiene una sola copia de ese gen y es el que se va a expresar, en la descendencia, las hijas mujeres van a ser portadoras pero sanas, porque tienen una copia normal y una copia mutante, y los hijos van a ser sanos, porque van a heredar de la madre sana el cromosoma X y del padre afectado el cromosoma Y. Y el cromosoma Y no tiene ningún alelo que se repita en el X. Si en cambio la madre es la que tiene ceguera a los colores y el padre es sano, las hijas mujeres van a seguir siendo portadoras sanas porque van a heredar un cromosoma normal del padre y el cromosoma mutante de la madre. Mientras que los hijos van a ser daltónicos igual que la madre porque van a heredar el cromosoma X con el alelo mutante de la madre y del padre heredan el cromosoma Y. Este es el patrón de herencia que siguen los caracteres recesivos ligados al X. Profe, Sí. para que eso sea así en los casos de la descendencia en las hijas, el alelo que codifica para la visión normal tiene que ser dominante, ¿no? El alelo que codifica la visión normal es dominante, sí. Como dijimos que las hembras pueden ser homocigotas dominantes, homocigotas recesivas o heterocigotas, estas hembras pueden ser sanas y no portadoras. Las que son homocigotas para los alelos normales son sanas y no portadoras. Ellas a su descendencia le van a transmitir una copia normal de ese gen. Si es, sí. No, disculpe. Ahora le pregunto. Si es homocigota recesivo, es decir, que tiene las dos copias mutantes, ella va a tener ceguera a los colores y además a sus hijos les va a transmitir una copia mutante, ¿sí? En su descendencia, si las hijas resultan heterocigotas, van a ser portadoras sanas. Ellas no van a ser daltónicas, pero sí tienen un alelo que produce la ceguera a los colores, ¿sí? Y lo pueden transmitir a su descendencia. Ellas no van a tener problema, pero su descendencia tal vez sí. Claro. En los machos, como tienen un único cromosoma X, si heredan la copia normal no van a tener problemas y si heredan la copia mutante van a tener ceguera a los colores. No hay posibilidad. Sí. O sea que todos los hijos de las madres heterocigotas para ese gen van a ser daltónicos. No dibujé acá el cruzamiento, pero supongamos, esta mujer va a ser madre, ¿sí? Supongamos que el padre es sano. Imaginemos que el padre es este y la madre es esta. Ya. Las gametas de esta madre ahora van a ser de dos clases. La mitad de estas gametas van a ser normales y la mitad de las gametas van a llevar el alelo que produce ceguera. ¿Sí? Dijimos que
vamos a asumir que el padre es sano. Si el cromosoma normal de la madre se une con el cromosoma normal del padre, me va a dar origen a una hembra sana. Si el cromosoma normal del padre se une con este cromosoma mutante de la madre, me va a dar origen a una hembra como ella, portadora, pero sana, porque se va a expresar este alelo y no va a tener ceguera a los colores. Entiendo, profe. Pero Sí. si ahora la gameta de esta madre es esta gameta, al unirse con el cromosoma Y, me va a producir machos con ceguera a los colores. Entonces, si la madre es heterocigota, va a tener hijas sanas y portadoras, e hijos sanos y con ceguera a los colores. So, ya les puedo poner el ejemplo completo a ver si no lo tengo a continuación, no. Puedo completar el ejemplo y se los pongo para que vean cómo termina siendo la herencia cuando la madre es portadora. Profe, una pregunta también relacionada. En el caso de los gatos con manchas de diferentes colores, eso sucede, le tengo entendido yo, porque en ciertas regiones del cuerpo se heterocromatiza uno de los cromosomas X y eso causa que se exprese un color o el otro, depende del que no se heterocromatiza. En este caso no puede suceder lo mismo para las hembras. En teoría podría, siguiendo esa teoría de la heterocromatinización, todas las hembras de mamífero tenemos heterocromatinizado un cromosoma X y esa heterocromatinización es al azar. No conozco el detalle del mecanismo de expresión de cada uno de los ejemplos que estamos citando, por eso no te quiero decir más nada.